Emisión de Noticias 45 del Mediodía. Presenta Laura María Saavedra Martínez. Buenas tardes a toda la audiencia que se conecta este martes 1 de diciembre en un nuevo comienzo de mes para presentarles los hechos más relevantes que se registran en este día. El programa de alimentación escolar PAE continúa bajo la lupa de las autoridades. Esta vez investiga un total de 85 personas por el desvío de millonarios recursos para la ejecución de esta iniciativa que ha presentado graves irregularidades en diferentes regiones del país. La Fiscalía tiene en la mira a 49 funcionarios y exservidores públicos por actuaciones emprendidas como servidores en diferentes alcaldías del país y otros 21 por hechos ocurridos durante su gestión en diversas gobernaciones relacionadas con actuaciones indebidas con el manejo de recursos de la entrega de raciones alimenticias del PAE. Las inconsistencias detectadas tienen relación con irregularidades en los precontratos, millonarios sobrecostos, favorecimiento en la contratación, mala calidad en los productos y alimentos entregados a los menores favorecidos y otras inconsistencias en esas raciones suministradas. Los departamentos más afectados con el descubrimiento de dichas irregularidades son Antioquia, Caldas, Meta, Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Bogotá, La Guajira, Norte de Santander, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Chocó, Córdoba y Quindío. Esta investigación se da después de que la Contraloría alertara por nuevos hallazgos relacionados por 28.000 raciones de alimentos que contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregaron a 15.000 beneficiarios fallecidos y a madres con más de 175 hijos. Como estable, calificó el ministro de Salud Fernando Ruiz el comportamiento del COVID-19 en Colombia. Esto al señalar que en algunas ciudades que tenían el pico de la enfermedad empezó a descender las cifras de contagios. Ruiz destacó que se han tenido en un mismo promedio las cifras de personas fallecidas, las cuales a lo largo de los últimos días no han superado las 200 víctimas a nivel nacional. El ministro hizo una evaluación por algunas ciudades de la evolución de la pandemia, destacando la disminución en el número de contagios, pero también de víctimas por la enfermedad. Traemos los datos como todos los lunes de las ciudades de Colombia y las ciudades que se encuentran en fase creciente o saliendo del pico. En el caso de la primera gráfica tenemos Colombia, donde se viene presentando una situación estable, sobre todo que se representa especialmente en el número de muertes. Ya completamos 81 días reportando menos de 200 personas que hayan fallecido desafortunadamente al día y tenemos una disponibilidad de cuidado intensivo del 43%. En el caso de Medellín, tenemos en este momento una meseta larga que ha venido presentando Medellín, como la presentó igualmente la ciudad de Cali y la ciudad de Bogotá, pero un poco más retrasada en términos de tiempo, y en este momento hay una disponibilidad de cuidado intensivo en la ciudad de Medellín del 23%. Armenia viene saliendo ya de un pico bastante agudo que presentó, con una disponibilidad de UCI del 43%, Ibagué, que tiene en este momento también la situación empezando su descenso con un total de 17% de disponibilidad de cuidado intensivo. Popayán, también con una meseta larga, pero ya con una tendencia franca a la reducción, con disponibilidad de cuidado intensivo del 42%, y una ciudad que nos presentó un pequeño incremento, que es Cartagena, donde todavía tenemos una importante reserva de cuidado intensivo del 34%. En este momento se viene presentando lo que hemos siempre planteado, unas ciudades que van detrás de otras en la presentación de la epidemia, y con estas ciudades que acabo de mencionar que vienen ya en la fase de pico. El ministro de Salud destacó los avances del programa PRAS al lograr el rastreo de más de 500.000 personas probables o sospechosas de positivas para COVID-19, pero también de sus contactos, así como el seguimiento a más de 100.000 personas más. Este martes entra en vigencia el decreto 1550-2020 que restringe actividades en discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales. Aquí en Noticias 45 le explicamos cuáles serían las reglas para el fin de año.
Este decreto establece que los bares y establecimientos comerciales que ya venían operando bajo pilotos de reapertura autorizados por el Gobierno Nacional pueden continuar con la operación y no deben volver a realizar la solicitud. En este decreto se mantiene la prohibición de los eventos públicos, privados o sociales que impliquen aglomeraciones. También está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público, sin embargo, no queda prohibido el expendio durante las festividades de fin de año. De esta manera queda claro que los bares no van a cerrar durante el mes de diciembre y que continuarán los pilotos de reapertura que incluyen la prohibición de aglomeraciones en las pistas de baile, así como operar sin controlar los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. La Fiscalía General le abrió una indagación al ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y al exdirector de la DIJÍN de la Policía General Jorge Eliezer Rodríguez en medio del proceso que adelanta por un supuesto tráfico de influencias por el que también se encuentra en juicio el general Rodolfo Palomino. En el proceso que adelanta la Fiscalía al general en retiro Rodolfo Palomino por presuntamente querer frenar un pleito al parecer contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo en febrero de 2014 y las presiones indebidas que supuestamente habría recibido la fiscal Sonia Velázquez cuando ordenó la captura del empresario Gallo, el ente judicial decidió abrir una indagación al ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y al exdirector de la DIJÍN de la Policía General Jorge Eliezer Rodríguez para investigar si están relacionados con los hechos. De acuerdo con la investigación, el general Palomino, así como el entonces fiscal general Eduardo Montealegre y el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo no estaban de acuerdo con que se promoviera una orden de captura contra el empresario Gallo, quien tenía una orden por el delito de lavado de activos. El Juzgado Quinto Laboral de Bogotá ordenó nuevamente la suspensión del uso de gases lacrimógenos para controlar desmanes en medio de las protestas, mientras dura la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. La decisión fue adoptada luego de que el Tribunal Superior de Bogotá suspendiera los efectos del fallo emitido por ese mismo despacho judicial, argumentando que primero debían ser tenidos en cuenta otros conceptos científicos y las posturas de los Ministerios de Salud y del Interior. Tras una nueva revisión, el juez determinó mantenerse en su decisión de primera instancia, ordenando así la suspensión del uso de gases lacrimógenos en medio de las manifestaciones. Resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y por tanto el ciudadano quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse de COVID, precisa uno de los apartes de la decisión. La tutela fue instaurada por Mateo Augusto Rincón Galvis, quien alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal y salud. Así, la decisión exhorta al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para que se debata y analice seriamente la necesidad de mantener el uso de agentes químicos o determinar su prohibición absoluta. El metro ligero de la Avenida 80 de Medellín ya es una realidad con la firma del convenio de cofinanciación que garantiza los recursos que aportará la nación para la ejecución del proyecto que impulsará una movilidad sostenible en la capital antioqueña. Con la firma de este convenio, el Gobierno Nacional aseguró recursos por 2.4 billones de pesos para la construcción e implementación del metro ligero de la Avenida 80, que tendrá un corredor de 13.25 kilómetros y 17 estaciones complementado con una infraestructura moderna y confortable. Solamente que la ciudad de Medellín va a contribuir liberando su entorno urbano de más de 5 millones de toneladas de CO2. Es decir, aquí hay movilidad, aquí hay bienestar, aquí hay conectividad y aquí hay un concepto de un crecimiento limpio. Y eso me motiva profundamente. Y me motiva también profundamente que este es un proyecto de equidad. Cuando nosotros valoramos lo que ha significado el metro de Medellín, ha significado equidad, Aníbal. Y Daniel, ¿cuántas veces no hemos hablado de cómo se unen los distintos esquemas? El metrocable, el metro, los sistemas de tranvías y ahora una nueva línea que está asociada con bienestar. La inversión total estimada del proyecto es de 3.54 billones de pesos, de los cuales corresponden el 70% a la nación y el 30% restante a la ciudad de Medellín. Este proyecto contempla la integración del sector con el sistema de transporte masivo de la región y demás medios y modos de transporte para el beneficio de los habitantes de Medellín y del área metropolitana del Valle de Aburrá. Cundinamarca recibe el inicio de la Navidad con la prohibición de la pólvora en sus territorios con el propósito de disminuir la cifra de quemados y proteger la integridad de los cundinamarqueses durante las festividades de fin de año.
El decreto será implementado por los 116 alcaldes de los municipios del departamento con el propósito de trabajar de manera conjunta por alejar a los menores de esta práctica que genera graves afectaciones en los ciudadanos. Los alcaldes y alcaldesas de los 116 municipios de Cundinamarca han decidido sumarse a la iniciativa de la gobernación para que esta Navidad sea una época sin COVID y sin quemados por la pólvora. Agradecemos a todos los mandatarios confiar en nosotros y seguir trabajando por atender la pandemia, por recuperar la economía y por no sumar una preocupación más en esta época de diciembre. No queremos niños, niñas, adolescentes y a nadie quemados por la pólvora. Por eso, una vez más, y desde el fondo del corazón, le decimos a todos los alcaldes de Cundinamarca, gracias, muchas gracias por seguir cuidando vidas. Recordemos que en diciembre de 2019, Cundinamarca logró una disminución del 44% en la cifra de quemados con pólvora, por lo que este año los 116 alcaldes municipales se unieron a la iniciativa con el propósito de proteger la integridad de las personas, evitar lesiones por el uso inadecuado de los fuegos pirotécnicos y fomentar unas buenas festividades de fin de año en el territorio. Bienes avaluados en más de 4 billones de pesos fueron ocupados con fines de extinción de dominio por ser de una red señalada de lavar activos para el Clan del Golfo. Se trata de 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes. Las medidas cautelares con fines de extinción de dominio se cumplieron en Urabá y el eje cafetero tras una investigación que permitió identificar la red financiera de la que supuestamente se valía el Clan del Golfo para ocultar sus ingresos ilícitos y sostener su aparato criminal en Urabá y la costa atlántica. Obtuvo la extinción de dominio de 4 billones de pesos del Clan del Golfo. 4 billones de pesos que eran además utilizados en diferentes campos. Había inmuebles, había semovientes y la utilización de esos recursos para incluso negocios de fútbol y negocios que tenían que ver con empresas musicales. Para la Fiscalía General de la Nación es importante quitarle los bienes a estos delincuentes. Estos bienes se encontraban, la gran mayoría de ellos, en el eje cafetero y en la zona del Urabá antioqueño. Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos. Durante el operativo fueron capturadas 7 personas que harían parte de esta estructura en Antioquia, Risaralda y Quindío, entre ellas John Freddy Zapata, alias Candado, presunto cabecilla catalogado como un narco invisible durante años, que permaneció oculto y sus actividades ilegales eran desconocidas. Las consecuencias de la pandemia, unidas a los efectos del cambio climático y los conflictos, anticipan un 2021 desolador y oscuro para muchas poblaciones que requerirían de un amplio aumento de ayuda humanitaria, según advirtió la Organización de las Naciones Unidas, que pedirá $35.000 millones para la atención de esta crisis en el mundo. Para 2021, el año en que se confía en que el mundo comience a salir de la peor pandemia en un siglo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de la ONU ha elaborado programas para ayudar a 160 de los 235 millones de personas que se calcula precisarán ayuda humanitaria. OCHA solicita para 2021 un 20% más de fondos que este año, aunque queda por ver si los estados, muchos de ellos golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia, responderán plenamente a las peticiones, teniendo en cuenta que en años anteriores tampoco se recibieron todos los fondos requeridos. En lo que va de 2020, los donantes aportaron una cifra récord de $17.000 millones, aunque es menos de la mitad de lo solicitado para este año, y con ellos se ha atendido 98 millones de personas, solo un 70% del objetivo anual. Para Latinoamérica, OCHA solicitará $762 millones con el fin de atender a 4.5 millones de personas en Venezuela y otros 1.400 millones para la ayuda de 3.3 de los más de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en otros países de la región. También se incluye una provisión de $300 millones para programas de asistencia dirigidos a 1.5 millones de personas en Colombia, pues Naciones Unidas señala que todavía hay unos 6.7 millones de colombianos que requieren ayuda humanitaria en el contexto de la recuperación tras décadas de conflicto. Y en noticias deportivas, este martes les cuento que una Fórmula 1 sin su campeón, Lewis Hamilton, dio positivo al coronavirus y no podrá disputar el Gran Premio de Sakir el domingo, según anunció este martes su equipo y la Federación Internacional del Automóvil, y es duda para el cierre de la temporada la próxima semana en Abu Dhabi.
Hamilton, que se proclamó campeón del mundo por séptima vez a mediados de noviembre, se sometió a un test de diagnóstico y dio positivo, aunque se siente bien. Y seguimos con noticias deportivas y ahora les cuento que mientras Millonarios está en la disputa de la Liga Betplay Dimayor en busca de un cupo en la Copa Sudamericana, desde la directiva del club y el cuerpo técnico se estudian varias decisiones de cara a la temporada 2021, donde esperan revertir el mal año 2020 en materia deportiva. Cerca de 10 jugadores culminan su vínculo contractual con Millonarios finalizando el mes de diciembre y a casi todos les entregaron un documento protocolario de no renovación. Respecto a las primeras salidas, los que ya fueron notificados enfáticamente de no seguir en el azul son Iron del Valle, Elícer Quiñones y Felipe Vanguero, los 3 campeones con Millonarios en la Liga 2017 y la Superliga 2018 de la mano del técnico Miguel Ángel Russo. Respecto a los refuerzos, se rumorea sobre Fernando Uribe y Marco Pérez para Millonarios, pero oficialmente no hay ninguna confirmación, al menos del interés. Sin embargo, Gamero contó en rueda de prensa el viernes que ya están trabajando con la directiva para el tema de nuevos fichajes. Continuando con noticias deportivas, ahora les cuento que el Barcelona presentará un escrito ante el comité de competición en el que expondrá el contexto en el que Leo Messi se quitó la camiseta y mostró una de Diego Maradona durante el partido ante Osasuna, para que se considere la posibilidad de que le sea retirada la tarjeta amarilla que el árbitro le mostró por ese motivo. Esa camiseta que mostró Messi tras anotar el 4-0 ante Osasuna y que llevaba debajo de la del Barça fue el particular homenaje del 10 del equipo azulgrana a su compatriota recientemente fallecido. La camiseta la lució Maradona el día de su estreno, en el que curiosamente ese día Messi, con apenas 6 años, estaba en el estadio con su padre y Diego anotó un tanto muy parecido al 4-0 firmado por Leo ante Osasuna. En un procedimiento adelantado por unidades de la Policía del Atlántico fue descubierto un cargamento de 8.6 kilos de marihuana prensado en 10.000 dosis aproximadamente, el cual estaba escondido en juguetes que eran transportados por un ciudadano en un bus. El alijo estaba contenido al interior del equipaje del pasajero mientras el vehículo se desplazaba por vías del municipio de Sabana Grande con destino a Magangué, Bolívar. Al interceptar el automotor con el fin de hacer verificación y registro, los uniformados descubrieron el narcótico, el cual se encontraba camuflado en 8 paquetes herméticamente forrados en medio de los elementos de diversión infantil. El pasajero, identificado como Rafael Caro Gómez, fue aprehendido por la autoridad policial. El coronel Hugo Molina, comandante de la Policía del Atlántico, entregó detalles del operativo desplegado. El alucinógeno decomisado y la persona capturada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional continuará desplegando planes preventivos y operativos con el fin de consolidar la convivencia y seguridad ciudadana de toda la comunidad. Por tal razón, extiende la invitación a denunciar todo tipo de actividad ilícita a través de la línea única de emergencia 123. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes, la audiencia de Noticias 45. Los invito a seguir conectados a nuestros avances informativos a través de las plataformas digitales. Que tengan un feliz día. Pronto llega una nueva ventana de información. Para los departamentos de Putumayo, Han sido agredidas por el COVID-19. De entretenimiento y de opinión. Utilizar sin tener riesgo a un siniestro vial. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Hola, gracias por la invitación. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. Future is now. Un pedido de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy.
Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Is now.